Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Diana Montoya, analista de servicio al cliente en Grupo GEAR. Hoy en este encuentro vamos a tener temas relacionados para el concurso de la Fiscalía, entonces esperamos que sea de mucha utilidad, esperamos la participación de todos, que puedan sacar el máximo provecho de estos encuentros que sabemos que todos disfrutan mucho. Esperamos entonces que cualquier inquietud que presenten nos lo hagan saber a través del chat. Quiero que me confirmen además si me están viendo bien, si escuchan bien, para que podamos continuar con la clase. Nos pueden enviar una manito o nos ponen simplemente que si nos ven y nos escuchan bien. Muchas gracias por estar aquí, por sacar el rato o el tiempo para poder prepararse con nosotros. Todas las personas además que se encuentran conectadas a través de YouTube, vamos a seguir un paso a paso para que ustedes puedan vernos de manera correcta. A veces al transmitir las diapositivas no nos visualizan bien, entonces vamos a seguir este paso a paso para que puedan cambiar la resolución del teléfono. Uno, toca la pantalla para activar las configuraciones. Dos, busca el icono de configuración y haz clic. 3, haz clic en la opción calidad. Y 4, selecciona el campo opciones avanzadas. Por último, elige la opción calidad de video 720p. Todas las personas conectadas desde YouTube, por favor, realizar este paso a paso, cambiar la resolución para que nos puedan visualizar de manera correcta. Muchas gracias a todos los que nos están saludando por el chat. Muchas gracias a Carlos por los comentarios que me deja siempre. Esperamos mucha participación, que cualquier inquietud que tengan nos lo hagan saber. Ya yo les estaría transmitiendo información también por el chat y informarles o hacerles saber que la clase del día de hoy estará relacionada o el tema de hoy será sobre derecho constitucional. Entonces es una clase muy importante donde ustedes van a tener mucho conocimiento para estas próximas pruebas que tendremos del concurso de la Fiscalía y que también podamos sacar basecitas de esta clase para otros concursos. Quería aprovechar este momento porque ahora nos hacían una consulta Andrés Córdoba sobre los resultados de Territorial 8. Bueno, Andrés, si en el momento todavía no están publicados en tu plataforma, te recomendamos esperar porque a veces la comisión tiende a subir información o resultados ya como tardecito. Entonces, esperar pues como en el transcurso de esta noche o que los puedas consultar ya mañana, porque se estima que sea pues hoy la publicación de los resultados de estas pruebas. Entonces, súper atento. Vemos que sigue ingresando mucha gente, entonces nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros, por hacer parte de Grupo GEAR y vamos a darle la bienvenida a nuestra docente de hoy. Ella es Andrea Paola Gutiérrez, hoy nos estará acompañando Andrea, ya hemos tenido algunos encuentros con ella, entonces vamos a darle la bienvenida a Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Diana, buenas noches. ¿Cómo estás? Súper bien, Andrea, muchas gracias. Bueno, le estaba diciendo a todos los que nos acompañan hoy que esperamos mucha participación, mucha concentración. Además, que la clase, como es abierta, queda grabada tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Entonces, para que la puedan volver a ver, para que la compartan con los conocidos o aquellas personas que también están participando y no tienen el acceso en este momento. Entonces vamos a dejar para que nos puedas brindar todo este conocimiento y te voy a robar un segundito por acá, que veo que Gladys nos pregunta también acerca del concurso territorial 9. Bueno, para el concurso territorial 9, el día de ayer salió un comunicado y se espera que los resultados de las pruebas
se puedan publicar el 3 de agosto. Entonces, todos súper atentos, muy pendientes. Recuerden todas las personas que están participando en los concursos públicos, muy atentos tanto a la plataforma CITCA 2, en el caso de la Fiscalía, o a la página de la CNSC y la plataforma CIMO, que allí constantemente se transmite mucha información, y por supuesto a nuestras redes sociales, que le transmitimos pues también la información de una manera mucho más fácil. Bueno, esperamos que se una mucha más gente, Andrea, saludarlos a todos porque se encuentran desde muchos lugares de Colombia, entonces esto nos llena de mucha satisfacción. Cualquier inquietud, voy a estar muy atenta al chat, si hay preguntitas pues como que podamos resolver, entonces estaré muy atenta. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias a ti, Diana, y bueno, gracias al Grupo GEAR por siempre darme esta oportunidad de realizar las presentaciones a todo este público maravilloso y que siempre está súper atento a las nuevas actualizaciones en el derecho y bueno, todo lo concerniente al concurso, a los concursos que realiza el Estado. Claro que sí. Vamos entonces a dar paso para que puedas transmitir, brindarnos tanta información y estaremos muy atentos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. De antemano, pues nuevamente reiterarles el agradecimiento por permitirme llegar a ustedes a través de este espacio. Como bien, pues si ya algunos me conocen, soy Andrea Paula Gutiérrez, abogada de profesión. Ya he estado en otras charlas anteriores respecto de, pues digamos que dando cátedra referente a la Fiscalía General de la Nación. Hoy concentraremos esta charla técnica referente a aspectos de vital importancia del derecho constitucional y por eso es que la he denominado aproximaciones conceptuales del derecho constitucional colombiano. Si vamos a hablar pues del derecho constitucional, es una rama del derecho muy amplia. Creo que tratar de sintetizarla en 40 minutos ha sido una de las tareas más difíciles. Sin embargo, la idea no es, digamos que resumir el derecho constitucional colombiano, sino a ir abordando aspectos conforme se vayan ejecutando las sesiones y consideré de vital importancia resaltar o digamos que hacer hincapié en estos 4 aspectos básicos. El primero, la supremacía de la Constitución política. El segundo, los elementos del Estado Social de Derecho, las ramas del poder público y los órganos autónomos. ¿Qué hicimos aquí? Fuimos desde lo macro, es decir, desde la Constitución política como aquella norma de normas del Estado colombiano, del país, y fui, digamos que desarrollando cada ámbito que puede constituir la Constitución política, en este caso el Estado Social de Derecho, que es uno de los pilares fundamentales, de hecho es el artículo primero de la Constitución Nacional de 1991, y fui desplegando hacia las ramas del poder público, que son los ejes fundamentales en la estructura de la administración pública, y por supuesto los órganos autónomos como aquellos que no hacen parte de estas ramas del poder público, sino que, pues, como su mismo nombre lo dice, son órganos autónomos e independientes y pues no hacen parte como tal de ninguna de estos poderes de estos poderes públicos. Entonces, vamos a dar inicio. Sobra decirles pues que las preguntas las pueden ir haciendo al chat y conforme Diana o mi persona las vayamos leyendo, las vamos abordando, sino al final. Bueno, entonces, en este sentido es preciso tratar sobre la supremacía de la Constitución política. La Corte Constitucional, y me voy a adelantar en la segunda diapositiva, la Constitución política tiene una supremacía, como su mismo nombre lo dice, constitucional. Eso quiere decir que en la pirámide de jerarquías, de normas, está en el lugar superior. De ella se desprenden todas las normas fundamentales del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y, por supuesto, pues todos los derechos fundamentales que en ella se consignan de cada una de las generaciones. Entonces, por eso es que hablamos de una supremacía de la Corte Constitucional. Cuando decimos que algo es supremo es porque algo es superior de, está por encima de. Entonces, en el rango de las normas, porque existen distintas normas dentro del derecho, como pues la Constitución política, la Carta política, las leyes, los decretos legislativos, los acuerdos, las ordenanzas. Entonces, dentro de esa pirámide se encuentra
la constitución política en la, digamos que la última posición y más alta posición, ¿cierto? Entonces, esta supremacía de la constitución política de Colombia radica en dos vertientes principales. La formal, que es que al ser diferente de otras fundamenta y ordena la validez de todo un sistema jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Que debido a su supremacía, una de sus vertientes es la formal y lo que quiere decir es que se va a fundamentar y va a ordenar toda la validez del sistema jurídico. Es decir, no va a poder incorporarse al ordenamiento jurídico una norma, una ley, en este caso, si es contraria a la constitución política. Por eso es que hablamos de validez de todo un sistema jurídico. Y por eso incluso aquí en la redacción de la diapositiva establezco que se torna un procedimiento dificultoso para su reforma, así como los criterios de creación de otras normas. Es decir, no tanto va a ser un criterio de validez de cara a otras normas, sino también va a ser un procedimiento muy dificultoso y específico para yo cambiar y modificar esa norma de rango constitucional. En ese orden de ideas, la constitución política me da a mí un parámetro a partir del cual yo podré saber si se incorporan o no se incorporan, pues yo hablando de Estado, si se incorporan o no se incorporan normas al ordenamiento jurídico. Pues ya es un tema mucho más amplio, pero digamos que en Colombia, en el sistema jurídico, existen controles por parte de la Corte Constitucional, en este caso la Alta Corte, para poder determinar cuándo una norma es constitucional y cuándo no. Pero bueno, digamos que ese no es el punto central. Como les dije al principio, el derecho constitucional abarca demasiados temas y pues nos podríamos quedar aquí o pudiéramos hacer aproximadamente 20 sesiones o quedarnos todo un semestre hablando, pero lo principal es que sepamos que es supremo y que tiene dos vertientes esenciales para esta supremacía, que es el formal, que es lo que significa que va a ser un criterio de validez, como a su vez va a ser muy difícil reformarla, y a su vez está el sentido material, lo cual quiere decir que la Constitución se centra en valores, principios fundamentales que rigen a una organización político-social, los cuales solventan pues las necesidades vitales de justicia de todas las personas que vivimos en el país, de todos pues los integrantes, los ciudadanos y la población en general. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solamente se centra en ese criterio jurídico formal, sino también material, referido hacia los derechos fundamentales de las personas. Nosotros podemos ver que los primeros artículos de la Constitución Política se refieren a los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación, los derechos colectivos. Entonces, vemos cómo no solamente impone un sentido formal, sino también material en aras de poder no solo establecer valores y principios, sino solventar aquellas necesidades vitales de justicia de sus integrantes. Por ejemplo, uno de los ejemplos, y no, bueno, no sé si hay abogados en esta, me imagino que sí, abogados en esta charla, pero los abogados que me están escuchando y aquellos que conocen la Constitución Política sabrán que una de estas formas en las cuales la Constitución pretende solventar la necesidad vital de justicia es a través de la consagración de derechos como el derecho de petición y el debido proceso, que se encuentran consagrados en los primeros del artículo 20 al 30, se encuentran consagrados. Entonces digamos que este es el sentido material en el que pues digamos que se centra la supremacía de la Constitución. Entonces, la supremacía de la Constitución, volviéndonos al sentido formal, no representa en sí los alcances como tal del principio, pues su calidad como norma fundamental solo refleja su aspecto positivo y estructural, pero no aquellos en los que son necesarios imprimir cuestiones de carácter sustancial. Es decir, como lo venía mencionando, de formal es como una norma fundamental y solamente refleja su aspecto positivo y estructural, positivo como norma, ¿cierto? Desde el ius positivismo, como norma escrita, física y como su estructura por ser un parámetro de validez. Pero aquellos que son, no, o sea, el sentido formal no me va dirigido a las cuestiones de carácter sustancial como sí el ámbito material. Entonces, bueno, nuevamente muestro esta diapositiva. Aquí podemos evidenciar un
digamos que esto es una pirámide, no representa el sistema actual de Colombia, sino que representa un resumen de lo que podría ser en estos momentos el sistema actual de Colombia, la Constitución, las leyes y los demás actos reglamentarios, en donde podríamos incluir los decretos expedidos por los alcaldes, las ordenanzas expedidas por las asambleas departamentales, los acuerdos por el Consejo y otro tipo de actos administrativos y de normas, ¿cierto?, que hacen parte de esta pirámide en el último rango. Pero bueno, hablemos un poquito de los antecedentes y por qué en este caso comienzo por la conceptualización y después me devuelvo a los antecedentes cuando en un orden, digamos que cronológico, debía haber empezado por los antecedentes, pero esto tiene una finalidad. Los antecedentes los nombro porque para mí era súper importante que ustedes conocieran la conceptualización de la supremacía de la Carta Política. ¿Por qué es suprema? ¿Qué se refiere a qué es suprema? ¿Cuáles son, o sea, desde qué sentido puedo determinarla como suprema? Entonces, ya una vez tenemos claro este concepto y pues aquellos que tengan dudas me la van dejando en el chat, es importante que nos adentremos a los antecedentes. Entonces, como pues lo sabemos, en los primeros estados se instalaron constituciones como normas rectoras, es decir, había normas superiores que regían y que eran como las reglas principales y los poderes públicos pues se encauzaron específicamente a ejercitar todos estos contenidos básicos de la Constitución, por ser mandatos expresos, pues de la voluntad popular y por ende empezaron a ser mandatos que no podía uno evitar su cumplimiento. Entonces, las constituciones, digamos que vinieron a sustituir esa soberanía multidinámica del monarca, que en su momento pues eran la figura, la forma de gobierno que se adentraba y que actuaba pues ilimitadamente. Es decir, como bien sabemos en estos sistemas, el rey era la única figura, en él radicaban los tres poderes públicos y cuando ya empieza a adentrarse este concepto, o sea, los derechos, el Estado constitucional, ya toda esa soberanía que radicaba en una persona empieza como a mermar, ¿cierto? Entonces, con la vigencia de la Constitución, de este nuevo esquema, como la Constitución como norma suprema, los actos de los demás poderes públicos dentro del Estado tuvieron que sujetarse a esa norma superior, teniendo como fin siempre garantizar todos los derechos a los individuos, sus libertades y bueno, y todos los derechos que en ese momento pues existían. No es la gran gama de derechos que actualmente tenemos o que actualmente pueden tener otros países en sus constituciones, porque pues no solamente es en Colombia, ¿cierto? Pero sí empezó, digamos que a garantizarse los derechos que en ese momento se encontraban escritos. Entonces, digamos que este proceso de constitucionalización, porque pues bien saben que la transición de que de un monarca dependieran todos los poderes públicos y que pasara ya una carta política, algo escrito, consensuado, sometido a voluntad popular, pues digamos que es una transición casi que de polo a polo. Entonces fue algo que se dio paulatinamente. Entonces, en algunos sistemas jurídicos, de manera simultánea, pues a la vigencia de la Constitución, también, pues, digamos que existían ordenamientos que no emanaban directamente a esta, es decir, no habían surgido conforme al procedimiento y órganos legislativos establecidos para la creación. Y estas normas, es decir, estaba la Constitución, pero sin embargo empezaron a crearse ordenamientos jurídicos paralelos a la Constitución. Entonces, porque provenían de una tradición o un sistema jurídico distinto. Entonces, a raíz de esa separación, de esa paralización, es cuando empiezan las inestabilidades y sobre todo a afectarse y a quebrantarse la estructura constitucional. Entonces, en los siglos XIX y los siglos XX, los sistemas, como mencionaba, sistemas jurídicos se fueron constitucionalizando en un mayor grado, edificando, pues tratando de unificar todo lo actuado, es decir, en cada vez solidificar esa concepción de constitución política como norma suprema y no solo el orden pues, de la norma, de la constitución política como norma primaria, sino como esa fuente de valores, de principios, de garantías, de libertades, de derechos, y que pues en la diapositiva se denomina como fuente difuminadora de valores y principios de todo, pues digamos que de la población. Entonces, es lo que se ha acentuado
o lo que se terminó de acentuar en el siglo XX y por supuesto se ha acentuado más en el siglo XXI. De hecho, pues una de las grandes materializaciones de este asentamiento es los derechos humanos cuando fueron exaltados como elementos universales de eficacia y pues por supuesto tenían pleno valor en cada sistema jurídico. Entonces, hoy ya en una realidad bajo un siglo XXI absolutamente garante, bajo sistemas garantes, constitucionales, en donde existe una Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde existen convenciones que siempre, si bien no se refieren específicamente a los derechos humanos, podemos ver cómo se desprenden de ellas, es decir, la Convención Americana, las convenciones de la OIT, siempre es en aras de preservar los derechos, es decir, se crea mundialmente como una cultura de constitucionalización. Hoy más que nunca podemos decir que la Constitución es aquella que contiene valores, principios, desde un aspecto mucho más material. Porque cuando surgió, como lo mencionamos, podríamos decir que la supremacía era en sentido formal, pero cada vez y conforme se han ido digamos que materializando, como les venía contando, este ambiente de constitucionalización, es que ya ha adquirido un aspecto más material. Entonces, además de todos los factores a los cuales se ha debido esto, uno de los factores importantes es el desarrollo que han tenido los derechos fundamentales en cuanto a reconocimiento y protección. Y también pues, el crecimiento exponencial del positivismo jurídico como corriente jurídica predominante. Positivismo es pues, la norma escrita, la norma hecha, la norma transcrita, la norma estipulada, ¿cierto? Entonces, digamos que todos estos dos aspectos han hecho cómo el constitucionalismo o cómo se haya desarrollado los derechos fundamentales de cara a esta nueva realidad. Entonces, como les venía diciendo, ya venimos hablando de un sentido material de la supremacía de la Constitución. Por eso es que ha permitido este desarrollo progresivo de principios y derechos fundamentales, aún incluso cuando pues, no se tuvieron reconocidos, que han beneficiado a la sociedad en gran mayoría. Pero digamos que dicha supremacía no puede únicamente enfocarse en esta parte material, sino, como lo mencionaba, en su aspecto formal, ya que existen demasiados conflictos normativos que solo pueden resolverse estableciendo un orden de competencias estrictos. Como les mencionaba, en Colombia existe la figura de el control de constitucionalidad que se ejerce sobre, por ejemplo, sobre leyes que son tramitadas en el Congreso y que pues pasan a control automático posterior o bueno, sea el control que proceda, para que la Corte Constitucional revise si esa norma se acoge a las normas constitucionales, es decir, si esa ley se acoge a las normas constitucionales. Por eso es que no podemos ver a la supremacía de la Constitución como en sentido material, como garante de principios de valores, derechos fundamentales, sino desde su punto de vista formal, que va a ser un parámetro de validez para todas las normas que se pretendan pues, entrar en vigencia. Y en este orden de ideas debemos volver a hablar incluso también desde un punto de vista mucho más, digamos que teórico. Entonces, como consecuencia de esa visión piramidal del sistema jurídico de Kelsen, que pues, es un gran autor de obras reconocidas en el derecho y sobre todo pues, de la creación de esta pirámide que les mostré en la diapositiva segunda, en la cual en esta pirámide podemos ver que la Constitución es la fuente de toda la estructura normativa y surge la visión jerárquica del derecho. Entonces, toda norma jurídica se encuentra inmersa en una relación jerárquica en donde cada regla guarda un orden de prelación tanto de forma ascendente como descendente. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, hay una relación tanto como de inferior, pues dentro de la que la pirámide se encuentra en el inferior rango, hasta que se encuentra en el superior rango y viceversa. Entonces, en este orden de ideas, la Constitución siempre es la que encabeza la jerarquía normativa del sistema jurídico, siguiéndole en orden aquellas normas que, según el valor que se les haya otorgado, poseen un rango gradualmente menor. En la diapositiva segunda, y me voy a revolver nuevamente, en la diapositiva tercera, vemos cómo la Constitución política está en la pirámide, le siguen las leyes y después siguen todos los actos reglamentarios, que es donde les indico que pueden, pues irían todas las, digamos que estos actos o decretos expedidos por las autoridades, por los alcaldes,
por los gobernadores, por los consejos municipales o distritales, por las asambleas departamentales. Entonces, digamos que es de vital importancia que este sea como nuestro centro siempre frente a la pirámide. Si nosotros nos pusiéramos a hacer la pirámide bajo el sistema jurídico colombiano, no nos saldrían 3 renglones, nos saldrían pues muchos más. Entonces, en este orden de ideas, digamos que aquí lo que se trata es de centralizar en cuántos rangos mínimos debería estar por lo menos la pirámide de Kelsen. Entonces, la Constitución, y creo que pues ya es bastante claro, la Constitución siempre será una norma suprema jerárquicamente desde el momento en que se le ha conferido un poder para crear normas de carácter superior, normas constitucionales, ya que es dentro de esta donde se prevé qué órgano, o sea, qué entidad será el encargado de efectuar las reformas constitucionales con independencia de que sea un sistema rígido, flexible. Por ejemplo, en Colombia, modificar la resolución no es sencillo, es un procedimiento dificultoso como se ha definido. Hay distintos mecanismos, uno de ellos es el plebiscito, otro de ellos son los referéndum, y creo que pues en Colombia hemos sido testigos de importantes referéndum. Años atrás, por ejemplo, el que se realizó cuando se aprobó la reelección en Colombia. Entonces, conocemos de historia. Y cuando empezamos a ver estas aproximaciones conceptuales, vamos como engranando la teoría con la realidad, ¿cierto? Porque para todos, pues, bueno, tendría que ser pues personas muy jóvenes que estuvieran conectadas, pero para aquellos que somos del 2000 para atrás, podemos, digamos que, evidenciar o podemos acordarnos, ¿cierto?, cómo vivimos ese referéndum, cómo hemos, pues, digamos que visto incluso algunas reformas constitucionales que no han pasado o no han logrado su curso para ser efectivas, pero sí hemos visto cómo ha habido iniciativas para poder reformar la Constitución. Entonces, digamos que en ese orden de ideas no es tan fácil como modificar una ley, ¿cierto? No es tan fácil como modificar una ley y, por supuesto, como lo mencionaba, es un procedimiento dificultoso. Entonces, la supremacía constitucional es un concepto hasta cierto punto pues indeterminado, pues conlleva y deriva en varias acepciones, la material y la formal, y digamos que tendríamos que definir el alcance supremo y bajo qué parámetros se entiende, que creo que ha quedado absolutamente claro en el contexto colombiano. Entonces, también debemos recordar que esa función primaria de la Constitución dentro de este Estado moderno fue limitar los excesos del poder político. Recordemos que cuando les hablaba de la Constitución, de ese ambiente constitucional, de esa cultura constitucional que empieza a regir bajo los sistemas, cuando estaban operando los sistemas de monarquía, los sistemas de gobierno de monarquía, vemos cómo entra a minimizar el hecho de que sobre una misma persona fungieran todos los poderes. Entonces, digamos que lo que busca la Constitución y lo que su génesis siempre pretendió es limitar los excesos del poder político. ¿Ya? De pronto, posteriormente, se pudieron haber traído otras pretensiones, como el reconocimiento y defensa de los derechos fundamentales, y por supuesto, y todo el desarrollo que has tenido hasta el día de hoy, que como les comentaba, pues digamos que surge de la Declaración de los Derechos Fundamentales y bajo todo este concepto de fundamentalismo y constitucionalismo. Sin embargo, su primogénita principal función era limitar ese poder político, los excesos del poder político. Para nadie es un secreto, y eso no es, digamos, que una situación que se presenta en esta edad contemporánea. Los excesos del poder político siempre se han presentado, pues, digamos que a lo largo de la historia, en los distintos sistemas, en las distintas edades medias, incluso en la moderna, en la contemporánea, los excesos siempre se han presentado. Lo materializamos y, bueno, hablo de la monarquía porque es cuando se empieza a ver este ambiente constitucional, pero digamos que siempre se han visto los excesos, sino es que, pues, digamos, la población tiene que evolucionar y asimismo tendrían que evolucionar sus sistemas jurídicos. Entonces, la división de los poderes y el reconocimiento de los derechos fundamentales han sido esos rasgos esenciales del constitucionalismo moderno.
Las primeras constituciones recogieron estos factores, elevándolos como objetos condicionantes de existencia de cualquier documento que pretendiese tener la calidad de ley fundamental. Entonces, la división de poderes, que ya vamos a hablar de la división de las ramas del poder público, como a su vez el reconocimiento de los derechos fundamentales, han sido los rasgos esenciales del constitucionalismo moderno. No solamente garantizar derechos, principios y valores, ni que tampoco sean parámetros fundamentales para yo determinar si una norma es válida, sino la división de los poderes del poder público. Porque es que de nada nos sirve tener un sistema constitucional si no hay ramas del poder público. Ya nos adentraremos, pero las ramas del poder público son el baluarte fundamental del Estado, es a través del cual el Estado despliega sus principales propósitos, objetivos, misiones. Entonces, digamos que eso es un engranaje perfecto para lo que denominamos hoy constitucionalismo moderno. Entonces, vemos un Estado que ha estado fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas, en la prevalencia del interés general sobre el particular. Entonces, la dignidad como aquí el resultado del reconocimiento mínimo de derechos y garantías. Cuando mi dignidad se ha visto vulnerada, entonces yo presento una acción de tutela, porque así mismo como la Constitución me habla de derechos fundamentales, también me habla de los mecanismos que yo tengo para poder, digamos que, hacer valer o preservar mis derechos fundamentales cuando los mismos están siendo transgredidos, digamos, para yo mantener mi dignidad, mi núcleo de desarrollo. Entonces, vienen otros aspectos, no solamente de índole personalísimo, sino también aquellos derechos que pudiesen enmarcarse en el interés general. Por ejemplo, la solidaridad es una responsabilidad del orden social. La solidaridad no es un derecho fundamental de ninguna generación, sin embargo, va referida como a ese interés general. Los que tienen colaboran con los que no tienen, pero hacerlo es una obligación y no solamente una mera facultad. Entonces hablamos de interés social, de interés público, interés colectivo, de acción de grupo, de acción popular, del interés de la nación, de lo social está por encima de lo individual, sin obviamente pues de conocer y actuando de forma armónica con los derechos fundamentales. Entonces, es aquí donde el poder público o los poderes públicos entran en un papel absolutamente fundamental, porque es aquellos que se encargan de velar por la distribución e igualdad de los bienes materiales. Es decir, la dimensión de toda esa referencia social de los derechos fundamentales, pues que les mencioné algunos, vida, salud, dignidad, impone la obligación de interpretar estos derechos. O sea, de nada me sirve a mí tener una amalgama de derechos si no tengo quién me pueda garantizar quién me puede garantizar su cumplimiento, su salvaguarda, que nadie me los transgreda. Y de hecho así lo ha dispuesto la Corte Constitucional al establecer que la dimensión de la obligación del Estado de articular la sociedad desde bases democráticas. Entonces, cuando hablamos de elementos del Estado social de derecho, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de otro aspecto fundamental desde la supremacía de la Carta Política, de la Constitución Política, que es que el Estado, antes en la Constitución Política anterior a la 91, que era la del 86, Colombia era un Estado de derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia era un Estado que se regía por las normas. Cuando se le impregna esta componente social de derecho, significa que en Colombia ya no es ya no es la supremacía en sentido formal, sino en sentido material, porque la supremacía de la Constitución va encaminada a ese Estado social en sentido material, va encaminada a los derechos fundamentales, la categorización de los mismos, el poder establecer mecanismos para yo poder salvaguardarlos, y por eso es que entramos a hablar del poder público. Pero ¿cuáles son los elementos de ese Estado social de derecho? Entonces, en un Estado social de derecho se respeta la diversidad y el pluralismo político como factores insoslayables. Las minorías étnicas y políticas tienen presencia y se les atienden sus requerimientos.
De hecho, el artículo primero de la Constitución Política, el artículo primero, es decir, la primera, antes del pues posterior al preámbulo, por supuesto, pero es el artículo primero, establece lo siguiente: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. ¿Esto qué quiere decir? Ante todo, me está diciendo cómo está organizado. Está organizado en forma de república, totalmente autónoma, cada una de sus entidades territoriales. ¿Cuáles son las entidades territoriales? Los departamentos, los municipios y los municipios. Democrática, bajo el sistema de democracia, que es que pues, la voz del pueblo es la que predomina. Participativa y pluralista, es que, pues, y como toda democracia, se rige por sistemas de participación, y pluralista porque no solamente tiene en cuenta, digamos que cierto tipo de sectores o cierto tipo de minorías, sino aquellas que son étnicas y políticas, es decir, todos cabemos en este Estado y todos podemos pensar de forma distinta, siempre que respetemos las normas, siempre que no, pues, no vayamos en contra del ordenamiento jurídico. Y obviamente, pues la última parte del artículo establece fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Es decir, tres aspectos fundamentales: dignidad humana, no siendo este pues el único derecho que pues, se tiene que tener a consideración, el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran, que tiene que ver, cuando les hablaba ahorita de solidaridad, que les decía que no es un derecho fundamental, pero vean cómo la Constitución Política en su artículo primero tiene la solidaridad dentro de los componentes del Estado Social de Derecho. Entonces, habiendo hablado ya de la supremacía de la Carta Política, de la Constitución Política, habiendo hablado de uno de los sentidos en los cuales podemos ver esa supremacía política, que es material y formal, y la forma como este nuevo Estado Social de Derecho es un producto de este constitucionalismo, ahora vamos a hablar de las ramas del poder público, que es a través de las cuales son ilímenes para nosotros poder materializar este Estado constitucional. Entonces, con el tránsito de la Constitución del 91, es decir, con la expedición de la Constitución del 91, una de las cosas que más se modificó fue la composición de la estructura de la administración. Entonces, digamos que ya no se veía la administración como una sola rama ejecutiva. De hecho, el artículo 113 trae una modificación absolutamente novedosa y empieza pues a tratar sobre las tres ramas del poder público. Pero no solamente se refiere a tres ramas del poder público, sino a algunos órganos que van a ser necesarios in limine para poder atender las funciones o algunas funciones administrativas del Estado. Entonces, tenemos tres ramas del poder público, que ya las vamos a ver, y unos órganos administrativos que son absolutamente innecesarios para cumplir funciones, valga la redundancia, administrativa del Estado. Es decir, son parte de la administración, pero están por fuera de estas tres ramas del poder público. Son pues órganos autónomos creados por la Constitución. Entonces, aquí podemos ver la estructura del Estado. El artículo 113, que se los mencionaba hace un momento, establece que son ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y al igual pues que establece los órganos autónomos independientes. Dentro del Estado colombiano podemos ver la rama legislativa, la ejecutiva, la judicial y los órganos autónomos independientes, los órganos de control, las organizaciones electorales y otras organizaciones autónomas. Entonces, dentro de la rama ejecutiva, es aquella pues, que está representada por el presidente de la República. El presidente de la República es quien planifica, impulsa el cumplimiento de la Constitución, las leyes. Es una persona pues, que es electa por 4 años. En este momento, en este sistema,
en nuestro actual ordenamiento jurídico. Hay otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el de Estados Unidos, que los presidentes son elegidos por un periodo de 6 años y junto con los ministros, todo su equipo ministerial y los directores de departamentos administrativos son quienes conforman el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional opera en sectores administrativos y esa división se establece como descentralización por servicios a través de entidades adscritas o vinculadas a los ministerios o departamentos administrativos. También, pues, el Poder Ejecutivo puede decir que está representado por la vicepresidencia. Ya les había mencionado los ministerios y los departamentos administrativos, y son ellos, estos últimos, quienes formulan y adoptan las políticas, planes generales, programas, proyectos del sector administrativo que rigen. Es decir, estamos hablando de las ramas del poder público. En este momento estamos en la rama ejecutiva. Quien está a la cabeza de la rama ejecutiva es el presidente de la República. El presidente de la República es quien planifica e impulsa el cumplimiento de la Constitución, como por hablar de forma muy genérica dentro de las funciones que tiene el presidente de la República. Pero su equipo ministerial, sus directores de departamentos administrativos serán finalmente quienes formulen, adopten las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo. Por eso es que podemos ver incluso no solo los ministerios y departamentos administrativos, sino la superintendencia, que son estas entidades de control, inspección y vigilancia sobre ciertas, sobre ciertos ámbitos, sobre ciertos contextos. Por ejemplo, la superintendencia de servicios públicos, que se encarga pues de vigilar todo lo concerniente a servicios públicos, la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, que se encarga pues de vigilar y controlar e inspeccionar todas las empresas de vigilancia y seguridad privada y pues todo lo referente a seguridad privada, escoltas, armas, etcétera, etcétera. Es la que otorga pues, por ejemplo, las autorizaciones de funcionamiento. Entonces, esta es como el esquema fundamental de la rama ejecutiva. Después encontramos pues la rama legislativa, está representada por el Congreso de la República. En este caso, el Congreso de la República tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado, a su vez, está compuesto por una mesa directiva, una comisión, al igual que la Cámara de Representantes, y su función principal son formular leyes, mantienen el control político sobre el gobierno y reforman la Constitución. Creo que esta es todas son muy cuestionadas, pero creo que esta es una de las grandes ramas del poder público ampliamente cuestionadas por cuanto nosotros mismos somos los que le dimos a los congresistas y votamos por un congresista. El deber ser es que votamos por un congresista para que nos represente ante este cuerpo colegiado. Sin embargo, pues siempre está muy mermado por el tema de las cuotas burocráticas, está mermado siempre por lo referente a los trámites de las leyes. Actualmente pues se han movido demasiado las agendas legislativas con la entrada pues del nuevo gobierno y con cada uno pues de los proyectos de reforma que tenía. Entonces, sí se cuenta con la mayoría de votos para que los proyectos de ley alcancen el mínimo requerido para ser leyes aprobadas. Entonces, todo eso que vemos en las noticias a diario no es un tema que los abogados conozcamos solamente, sino que todas las noticias que vemos a diario, por ejemplo, el hundimiento de la reforma laboral, eso es algo que hace el Congreso de la República, que hace parte de la rama legislativa. Y tenemos la última y tercera rama del poder público, que es la rama judicial, es aquella integrada por las cortes y los tribunales. Solucionan los conflictos que surjan entre el Estado y los ciudadanos, y no solamente entre el Estado y los ciudadanos, sino entre estos últimos. Aquí están todas las altas cortes, los tribunales de cada una de las jurisdicciones, los jueces municipales, del circuito, administrativos, laborales, ordinarios civiles, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que su función siempre va a ser enmarcar a la solución de los conflictos en derecho. Los jueces siempre se deben revestir por la sana crítica, por la objetividad, la imparcialidad, pero siempre su objetivo será solucionar conflictos. Nada más pensemos qué sería nuestras vidas sin los jueces. Yo sé que no todas las personas habitantes en Colombia, porque incluso pues cualquier persona que ha acudido a la justicia colombiana, que no necesariamente tiene que ser colombiano o habitar acá, tenemos procesos judiciales instaurados en contra de alguien o alguien en contra de nosotros.
Sin embargo, ¿qué sería de nuestras vidas sin los jueces? Hoy en día, incluso se han creado como mecanismos alternos de solución de conflictos, no hacen parte de estas ramas del poder público, pero mecanismos alternos de solución de conflictos en aras de siempre evitar acudir a este mecanismo judicial. Entonces, por ejemplo, están los jueces de paz, están los centros de conciliación, están incluso una justicia arbitral que es tramitada por las cámaras de comercio de las distintas ciudades que cuenten con centros de arbitraje, que es digamos, una posibilidad de las partes de pactar que cuando tengan diferencias no la lleven ante la justicia ordinaria, que son los jueces. Ustedes ven, digamos que los jueces que hacen parte de la administración pública, sino son jueces privados designados por las partes que hacen parte de un centro de arbitraje autorizado para funcionar y que pues fueron escogidos para dirimir un cierto tipo de conflicto. Y dentro de estos órganos autónomos encontramos aquellas entidades que tienen un régimen especial y autonomía propia prevista directamente por la Constitución política o la ley, dada la especialidad de sus funciones. Los órganos autónomos e independientes son el Banco de la República, la Comisión Nacional del Estado Civil, del Servicio Civil, la Autoridad Nacional de Televisión y las corporaciones autónomas regionales y los entes universitarios autónomos. Como bien sabemos, pues, por ejemplo, el Banco de la República, sabemos que es una persona jurídica de derecho público, es el organismo estatal de rango constitucional, es quien ejerce las funciones de banca central de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución política y los estatutos, y digamos que su función constitucional es velar por el mantenimiento de toda esa capacidad adquisitiva de la moneda conforme a las normas previstas. Cuenta con una junta directiva en la cual se adoptan metas específicas de inflación que deberán ser siempre menores a los últimos resultados y bueno, digamos que su función principal es fungir como banca central. La Comisión Nacional del Servicio Civil, por su parte, es la responsable de la administración y de la vigilancia de cada una de las carreras, exceptuando algunas carreras especiales. Digamos que es un órgano de garantía y de protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la ley y, por supuesto, pues es de carácter permanente a nivel nacional. Es aquella que garantiza la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa. Para nosotros, pues para los que están aquí conectados, que están interesados en algún concurso del Estado, es ampliamente conocido la Comisión de Servicio Civil. La Comisión de Servicio Civil, sus principios es que debe actuar siempre con objetividad, independencia e imparcialidad, nunca debe ser distinto a ello, y las normas orgánicas, pues que incluso así lo establecen. Entonces, digamos que estos son como dos ejemplos de lo que son estos órganos autónomos. También están las corporaciones autónomas regionales, que son las CAR, que son aquellas pues, que se encargan de velar por, digamos que, preservar los aspectos ambientales y naturales de una región en específico. Y los entes universitarios autónomos, que ya sabemos cuáles pues, son las universidades de carácter autónomo, las universidades públicas que no tienen ese régimen no están dentro de ninguna de las ramas del poder público, pero tienen absoluta autonomía, hacen parte de la administración, pero tienen absoluta autonomía presupuestal, financiera, administrativa y demás. Entonces aquí podemos ver un breve resumen de lo que les venía mencionando. Son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autónomo propio previsto pues, en la Constitución política y esto es por la especialidad de las funciones. Ya hablamos de cuáles son cada una de ellas. Y digamos que eso es referente a los órganos autónomos. Entonces, como principal conclusiones de la presente, digamos que exposición, es la supremacía constitucional como aquel principio inherente a toda forma de vida, por lo tanto es indispensable advertir su dimensión real en cuanto a su naturaleza, tanto como su supremacía y como cada uno de los sentidos en el que las mismas se puede dar.
Entonces, que la Constitución no será solamente suprema por su carácter de norma fundante, sino lo que lo será en la medida que aloja esos elementos axiológicos que incidan en la vigencia y protección de los derechos humanos. Es decir, en la vigencia como parámetro de validez y los derechos humanos como parámetro material y no formal. Para ejercer el poder público otorgado por los ciudadanos, el Estado colombiano está estructurado en 3 ramas o poderes independientes que colaboran entre sí para lograr el cumplimiento de los fines del Estado. Ya las vimos, rama judicial, rama legislativa y rama ejecutiva. Y pues los órganos autónomos son aquellas entidades con un régimen especial y autonomía y que por la especialidad de sus funciones pues se encuentran establecidas por la Constitución Nacional como órganos autónomos independientes por fuera de estas 3 ramas del poder público. Entonces, vamos a pasar, voy a leer, digamos que algunas de las preguntas que han realizado en el chat. Si no las han hecho, pues esta es el momento de hacerlo. Wilber Gamboa dice, Constitución del 86, Estado de Derecho versus Estado Social de Derecho de la Constitución del 91. Así es, Wilmer, excelente. De hecho, lo mencioné en mi presentación. Esto fue uno de los, pues es la modificación sustancial que entró a regir en el 91, cuando hicimos esa transición de constituciones, que pasamos de un Estado de Derecho solamente regido a normas a un Estado Social de Derecho, en donde su supremacía pues se veía poder desde el doble ámbito, formal y material. Además, dice Wilmer Bocio, además la rama legislativa ha sido captada por la ley de bancada, en mi opinión es antidemocrática. Así es, digamos que no es que sea antidemocrático, Wilmer, respeto mucho tu posición. Es la ley que en estos momentos, para efectos de aprobar o de por lo menos que quedar en una posición dentro del Congreso, es lo que existe y es lo que está. Sé que hay una reforma a la justicia en curso, sé que hay una reforma a la estructura de la rama legislativa en curso. Desconozco el trámite en el que esté, pero sin embargo creo que de eso se está tratando, de mirar a ver cómo cada vez podemos hacer más ceñido al ordenamiento jurídico la elección o si la escogencia de los 102 congresistas la aprobación de las normas. Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas. No sé si tengan, veo que están hablando bastante del concurso que actualmente tienen, sin embargo, no veo que haya más preguntas. Bueno, Wilmer vuelve a comentar hasta qué punto una ley aprobada por el legislativo puede ser categorizada inconstitucional, debido a que hay casos en que se declaran inconstitucional solo artículos de una ley, más no la ley en su total. Sí, como mencionaba, digamos que hay leyes que se aprueban, ¿cierto?, en el Congreso, y dependiendo de qué tipo de leyes, si son orgánicas, si son leyes ordinarias, tendrán su control posterior, automático, ante la Corte Constitucional. Es decir, es la Corte Constitucional quien determina si la ley es constitucional o no. Sin embargo, eso no quiere decir que si bien esa ley pudo haber surtido su control constitucional, eso no quiere significar que en virtud de una acción de constitucionalidad, de inconstitucionalidad interpuesta de forma posterior, entre la Corte a revisar algún articulado en específico y entre a determinar su exequibilidad o inexequibilidad, es decir, si continúa en el sistema jurídico o si sale del sistema jurídico. En ese orden de ideas, el hecho de que un artículo en específico sea inconstitucional no significa que toda la ley sea inconstitucional. Puede haber una ley que, por ejemplo, que crea algún subsidio, ¿cierto? O que crea algún nuevo, alguna, digamos que
que establezca alguna modificación al Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, por ejemplo, la ley de reducción de jornada laboral. Hasta el momento, si no estoy mal, no ha sido sometida a control a alguna acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, puede haber algún artículo que una persona considere que sea inconstitucional, pero eso no hace que el resto de la ley lo sea. Entonces, digamos que no por el hecho de que un artículo lo sea, significa que todo el complemento también. Eso ya es algo que lo determinará la Corte pues, Constitucional. Wilmer Gamboa, la supremacía se da cuando un juez inaplica una ley, pues viola la Constitución en la Constitución de 1986. La supremacía se da cuando un juez inaplica una ley, pues viola la Constitución. La supremacía se da, es decir, ya lo vimos al principio, la supremacía se puede dar desde dos puntos específicos. El que estás mencionando, Wilmer, es desde el punto de vista formal, ¿cierto? Como parámetro de validez para determinar si una norma es válida y puede ingresar al sistema jurídico. Entonces, si un juez inaplica una ley, en este caso, los jueces están sometidos al imperio de la ley y, por supuesto, pues se podría decir que no está aplicando la Constitución, porque, bueno, la Constitución establece que los jueces y los tribunales y demás, todos estarán sometidos al imperio de la ley. Entonces, si un juez no aplica una ley, pues, por supuesto que estará violando, pues, la Constitución. Bertulio Cabrera Plazas pregunta, ¿la Fiscalía General a qué rama del Poder Público pertenece? Pertenece a la rama del Poder Público Judicial. Bueno, aquí veo que Camilo Ríos le contestó a Bertulio, es muy bien, la rama judicial. Harvin Ñáñez también le contestó, muy bien. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, creo que supongo pues que todo ha quedado muy claro. Me gusta ver los dinámicos en el chat, siempre es muy bueno porque hay cosas que pues uno puede, digamos que no hacerse explicar o hay cosas que hay aspectos y como se los mencioné al principio, el derecho constitucional es tan amplio que nos alcanzan a abordar todos estos temas. Sin embargo, pues siempre es bueno que se haga esta ronda de preguntas. Yo creo, Diana, que ya todo ha sido demasiado claro. Claro que sí, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, por tanta información que nos brindas, por tus conocimientos. Sabemos que es muy valioso para todas estas personas que se encuentran participando en el concurso, tratando de lograr pasar, superar esta etapa de las pruebas escritas. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se quedaron hasta el final. Recuerden que la clase queda grabada en nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Y en el chat les dejo información de la guía, que ya muchos la han descargado, información de nuestros cursos. Si tienen alguna inquietud, vamos a dejarles también nuestras líneas de atención para que nos puedan contactar. También nos pueden escribir a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp, a nuestro Instagram. Entonces, para que lo tengan muy presente. Esperamos que les vaya muy bien en este proceso. Sabemos que se puede llevar un tiempo porque los concursos no tienen un cronograma en el momento, pero esperamos que a medida que vaya avanzando podamos irles brindando la información. Entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a todos los participantes, a ti, Andrea, y nos vemos entonces en un próximo encuentro. Muchas gracias. Claro que sí, a ti y a todos y al grupo GEAR por siempre invitarme a este tipo de charlas. Chao, gracias.